Ya desocupamos la suite a 8. Para adelante. Por esto vinimos al parador. ¡Oh! Nos baña. Es re loco pensar que primero que esto tiene 6 millones de años. Ya desocupamos la suite a 8. Ya saben que si vienen a acampar acá, tienen la suite donde estuvieron los A8. Ya almorzamos, unos feitos con salsa que sobró la noche de la polenta. Acá tenemos todos los residuos que sobraron, nos los llevamos acá en una botella. Uy, que la desacomodé, ahí va, ahí. Y acá una bolsita, nos la llevamos para tirar allá cuando lleguemos al sosneado. Tenemos que volver al sosneado, sí o sí, tenemos que hacer una cosita ahí, que ahora después se la vamos a mostrar. Calculamos que nos vamos a ir para el lado de Malargüe. Necesitamos una limpieza completa de cuerpos, traje y moto, porque miren lo que es esto. No podemos seguir así lo que nos queda de día de viaje, porque nada, está todo muy sucio. Nos quedan 61 kilómetros ahora de vuelta. Por suerte tenemos el viento de cola ahora. Pedalín listo. Se sube mi señora. Hermoso día está haciendo, gente. No saben el calorcito que está haciendo. Ahora sí. Chau, chau. Al hotel. Como tips, gente, si vienen, vengan con tiempo, vengan temprano para poder disfrutar. Tengan en cuenta bien el clima, más que nada el viento. Viento siempre va a haber acá. Si vienen en auto o vehículos que no sean por 4x4, van a poder venir igual, van a poder llegar. Lo único que tengan en cuenta que, bueno, van a tener que venir despacito, porque como vieron, el camino no es sencillo, tampoco es imposible. Y vengan preparados para disfrutar de un paisaje impresionante. ¡Oh! Traigan agua. Golpazo. Ahí está. Como les decía, vengan preparados con alimentos, tráiganse bastante agua. Nosotros íbamos a pasar una noche más, pero nos quedamos sin agua. Cuando vinimos para el hotel tardamos alrededor de entre 5 y 6 horas en llegar. Obviamente que nosotros paramos a sacar fotos, a grabar, a mirar, paramos un montón de veces, más la parada obligatoria de la caída. Así que ahora son las 3:30 de la tarde. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar hasta el sosneado. Para adelante. ¡Vamos! Mírala como trepa, mírala como trepa. Agazapado, vamos para adelante. Dale. Pero va. ¡Ah! Vamos. Nah, esta moto es una locura. Nah. Vamos a decir que completamos la primera etapa de este viaje. 120 kilómetros de ripio. Al final le terminamos metiendo 2 horas y media. Imagínense cómo vino el IBR. No puede ser lo que se banca esta moto. 2 es increíble. horas y media, qué lujazo, 2 horas y media. Señor. 2 horas y media y una meta cumplida. Y Qué me voy a bajar locura. porque la espalda no me no me da más la espalda. Qué locura. Vamos a descansar un cachito porque las cachas están durísimas. Asfalto, cocho. ¿Después de cuánto? ¿2 días? 2 días. Ahora tenemos que volver 1 kilómetro hacia el parador del sosneado. Acá tenemos que volver, que el otro día nos pasamos. En verdad frenamos y no nos dimos cuenta. Ni nos acordamos. Qué lindo, ¿no? Cada calco es una historia.
Por esto vinimos al parador. Tenemos que dar las gracias a nuestro gran amigo Diego. Nos regaló el pasaporte de la Ruta 40, gente. Así que vinimos a uno de los puntos donde te lo tienen que sellar. Tenemos el primer sello, el día, la fecha, el sello pasaporte Ruta 40, puesto sellado el Sosñado. Buenas tardes, gente linda. Hola, acá reportándonos De la ciudad de Malargüe. Estamos parando en la casa de una familia amiga, de Vero, de Martín. Recuperamos energía, podemos dormir, pegar una buena ducha. Uy, un descanso terrible. Va, yo descansé un montón. El que te dije no. Papá, ¿qué pasa, Picho? ¿Cómo necesitamos el descanso de una cama? El ripio nos molió. A la vuelta de lo que fue del hotel, bajamos bastante rápido. Veníamos como entre 40 y 50 kilómetros. La verdad que la IR venía en el aire. Gran parte, prácticamente fue casi toda en bajada. Fue increíble, pero cuando llegamos a la estación de servicio, el cansancio nos llegó así de golpe, nos apagó. Aparte el dolor corporal, porque no te das cuenta, vas tan tensionado con los músculos, con las manos, con las partes del cuerpo que no podemos nombrar, esas que con las que manejamos también la moto, que cuando nos pegamos una ducha, nos sentamos en una silla cómoda, morimos totalmente. Derechito a los castillos de Pincheira. Algo que también pasó lo mismo. Hay unos cuantos que nos han dicho espectacular y hace poquito también nos dijeron ni vaya, son unas montañitas, unas piedritas ahí que no ves nada. Así que bueno, nosotros como digo, obviamente, fiel a nuestro dicho, vamos a hacer nuestra vivencia. Así que ahí vamos, camino a Pincheira. Son aproximadamente unos 27 kilómetros de ripio, como pueden ver, y aparte es un lugar que tiene una historia muy copada, muy interesante, que cuando empezamos a ver la información del lugar y la historia fue lo que nos atrapó la historia para venir acá. Lo queremos ver y contarle a ustedes de qué se trata este lugar. Nos baña, si teníamos tierra ahora tenemos un poco más. Bueno, ahí no sé si se logra notar en la cámara, pero se ve un ripio medio como color blanco también en la tierra, que se levanta en color blanco, porque acá hay una mina de yeso. No me acuerdo si en verdad es una mina, pero bueno, se extrae yeso y los camiones estos que pasan, como que vieron recién, son camiones que transportan yeso. Entonces constantemente la polvadera, se ve todo el piso blanco. Sí, es muy volátil y fíjate que allá ya con el viento nomás se levanta, así que como que no baja nunca la polvadera esa. No. Fuertecito viene, ¿eh? El camino, la verdad, viene de 10. Venimos entre 50, 60. Ahí tenés viene de 10. Miren, acá tienen un camión que viene con yeso. Ahí se ven las piedras de los yesos. Nos bañaron en tierra. Menos mal que no lo lavamos a la IBR. Tenemos un camión ahí adelante, no se ve nada. Así que vamos un poco más despacio porque no lo podemos pasar tampoco, porque más nos acercamos al camión y más la polvadera está blanca que se levanta y no se ve absolutamente nada. Y no se ve si viene un camión o otro auto de adelante. El sol está hermoso. La verdad que si me explicaban que es muy cambiante el clima ahora, estamos a marzo, creo que 30 de marzo hoy, creo que sí, 30 de marzo, por ejemplo, hoy a la mañana hacían -2 grados
y después iba a estar alrededor de los 20, 22 grados, o sea, es muy cambiante. Por suerte no hay viento hasta ahora, hasta el momento. Mayormente el viento se levanta a partir del mediodía y ahora ya son las 3:20 de la tarde y no hay viento. Nos desviamos del camino, gente. Vimos este caminito y vemos ahí. Ese es el río Malargüe. ¡Wow! No, qué bonito. Cómo está la IBR, ahora está blanca, pasó de color tierra a ahora a tener un poco de yeso. ¿Cómo se viene portando esta máquina? Por favor, sé que estoy recontra repetitivo en los videos pero es porque me sorprende, literalmente, gente, me sorprende porque en video no se logra captar los caminos, el esfuerzo que hace la moto y también nosotros, obviamente, ¿no? que vamos arriba. Fiel a las banditas que vienen aguantando. Ya saqué más o menos el cálculo, así en esta época con este tipo de clima me duran 1000 kilómetros. Recién antes de salir acá, llevamos más de 1000 kilómetros recorridos, las tuve que cambiar. Así que cada 1000 kilómetros necesito 2 banditas. Y dirá, ¿por qué no le pones precinto? Porque no quiero, y los precintos los tengo acá. Llegamos, gente, bienvenido a Castillos de Pincheira. Supongo que debe ser esa formación totalmente extraña. Wow, ingreso, a ver cómo es la cosa acá. Información, camping, proveeduría, pileta, sanitario, puente colgante. ¿Y dónde la entrada? ¿Allá adelante? Y vamos a ver allá adelante porque acá está cerrado. Nos dejaron entrar la moto, gente. Ahí la flaca le pidió permiso para poder pasar la moto por esta parte. Si no tiene otra entrada. ¡Wow! Somos medio privilegiados a pasar con la moto por acá. ¡Qué bonito! Por acá y podemos dejar la moto por acá. ¡Au! Me descargó el pasto, por favor. No, el pasto no lo vamos a pisar. El pasto es una belleza. La IBR queda ahí. Nosotros vamos a usar el primer servicio acá del establecimiento, que es el baño. Le queremos contar un poquito, bueno, acá se puede venir a pasar el día o se puede venir a acampar. Acá tiene mesitas, miren, ya de paso se las mostramos que estamos acá. Bueno, tienen la parrillita, tienen el fierro acá, la parrilla, o sea que está buenísimo para venir a acampar, mucha sombra, iluminación. Tienen acá tomas de corriente, sí, bueno, todos los servicios es a través de paneles solares, lo mismo que el agua caliente también es todo a través de paneles solares, lo que se calienta, así que es un recurso que se cuida bastante. A nosotros a fecha de hoy, marzo del 2022, es 500 pesos por persona para hacer el recorrido, que dura aproximadamente 2 horas, más o menos. Ahora después vamos a contar un poquito más. Ahora, si quieren acampar... Si quieren acampar son 1.200 pesos por persona. Bueno, tienen la ducha caliente, todo, tienen proveeduría acá también. Y si vos, por ejemplo, viniste, pagaste el día como nosotros y decidimos acampar, nos cobra la diferencia nada más. Claro. Y acampamos.
Wow, es increíble estar acá. Bueno, acá se puede hacer, aparte de pasar el día, hacer camping, las dos excursiones más importantes son principales que tienen lugar, es los castillos de Pincheira, y también algo que nosotros no sabíamos, que no lo encontramos en la información cuando la buscamos, que hay una supuesta cara de indio, que se ve una cara de indio en la formación de estas rocosas. Es increíble estar ante esto, gente. Para que ustedes tengan una idea, esto tiene más de 6 millones de años. Pensar que primero que esto tiene 6 millones de años, segundo que hace 6 millones de años hubo una erupción volcánica, los sedimentos volaron a tal velocidad y tanta distancia que se empezaron a incrustar y terminó siendo esta formación. La formación esta después se fue modificando a la vez por la erosión del clima, la nieve, el viento. 6 millones de años, o sea, está en su casa. Vamos, señora, su amigo, los puentecitos colgantes. ¿Querés que vaya yo primero? No quiero que te muevas. Bueno, pasá vos primero sola y después paso yo. Pasa porque de última está fría el agua, no es profundo igual. ¿Paso yo? Sí, pasa. No, se remueve esto. Está buenísimo. No, miren cómo se mueve. No se va a notar por ahí por la estabilización de la cámara. A ver si se anima la señora. No la voy a joder mucho porque se me va a enojar en serio. Viene mirando, mirá para abajo que va a meter la pezuña donde falta una madera, te va a caer de boca. Acocho, mirá para abajo, que faltan maderas. Pero estás bajito. ¿Querés que vaya? ¡No! Guarda que ahí faltan, ahí hay dos maderas. Mirá para abajo en serio que te va a estropear la cara. Ahí va. Ay, Dios. Qué mal, qué mal. Con un dinosaurio. Sí. Encontramos la cara del indio. Miren lo que es. Acá de cerca se recontra nota el perfil, la nariz. Acercando, se va poniendo más de costado hacia la montaña, de frente no se ve, pero más de costado cada vez más perfil. Es impresionante, venimos todos en subida. Necesitaba respirar y volar. O sea, se le ve la nariz, la parte de la pera, los ojos. No sé si también uno como que ya después se lo empieza como a imaginar, ya está ¿no? buscándolos. ¿Por qué Castillo de Pincheira? Porque Castillo, bueno, tiene la forma de castillo, de las columnas, de fortaleza, tiene esa forma como de fuerte. Y Pincheira porque data de los años 1818, acá actuaba una banda, Martín Pincheira, los hijos, que eran 4 varones y 2 mujeres, que eran bandidos y cuatreros que operaban acá, se escondían en estos lugares. Wow, no es un camino fácil, gente, de llegar ahí.
el último tramo se pone más empinado el camino y no hay un camino bien marcado. Ya estamos llegando a la cueva. Esto es impresionante. La forma que tiene. Parece todo barro con piedra, toda apelotonado. Y capas y capas de siglos. No. Miren lo que es esto. Pinturas rupestres 2022. Qué lindo encontrar a esa gente y ponerle la manito así, pegarle con una regla. Un corazón, ¿para qué? ¿Subís vos primero o subo yo? No, subí porque... Chan. Y yo que, mira, tengo a mi Tom Cruise acá. ¡Charalán! ¿Qué tenía qué? Tom Cruise. ¿Hola, Poppy? Ay, este se va a matar. Ay, acá te zafás. Ay, Dios. Estirate un poco más. ¡No puedo! ¡Da! Subí un escalón más. Ahí va. Pará que yo me siento acá y a ver si puedo. Tuve que dejar la... Pará. Ay, ya me está dando cosas, Acá, de esa piedra. Ay, ya me está dando No, cosas. mira para atrás. No, pará. No, me parece que te voy a esperar acá abajo. ¿Me esperás acá abajo? Sí. ¿Segura? No, sí. Bueno. Ay, sí, pero no. Pero anda. Todo el fondo. No. Si llegás a rodar desde ahí, yo me corro. ¡Uy! No, mirá lo que es esto. No, tenés que subir a Cocho. Hacé el esfuerzo, tenés que subir. Uy. No. Miren esto. No. Es increíble. No voy a mirar. No mires para atrás, no mires para atrás. Vamos, dale que ya lo tenés. Ay, me voy a morir cuando No, me dé dale, cuenta me voy a pará, morir. pará, quédate ahí, no te muevas. No te muevas. Agarra la muñeca. Pará. Sí. No, pues. Pasito. Ay, Tranquila. sí, me Ahí voy a dar está. vuelta. No mires todavía. Me voy a sentar, no. Sentate despacito. Es increíble. ¡Aconcho! La familia Pincheira eran chilenos, bandidos, cuatreros. Estaban en la causa de la guerra de independencia de Chile. Se dice que acá lograron conseguir una fuerza, organizar una fuerza de 1000 personas que actuaban junto con ellos, que hacían actos delictivos, empezaron a reclutar gente y no importaba nada, eran ex convictos, no importaba la historia que tuviera cada persona que se quisiera unir a la banda. Acá eran donde se ocultaban después de hacer todos esos actos, acá se reunían. Imagínense que acá, no en esta cueva, sino en todo lo que forma este castillo, estas formaciones rocosas, acá se ocultaban 1000 personas. Supuestamente se puede llegar hasta arriba la cara del indio. Por acá se debe poder subir. Acá aparte hay como piedrita apoyada, como que han hecho tipo escalones.
Corra, mi comadreja. Ahí voy. Soy una araña de montaña. Ay, me voy arrastrando. Hasta que me sienta segura. Ahí vamos. Un poquito más lejos. Ahí está. Ay, no voy a mirar para atrás. Ay, Estamos en la cima, ¿eh? Dame la manita, de puerco. Ah. No mires para atrás, no mires para atrás. Ahora sí. Llegamos, Cocho. Creo que estamos parados, que estoy parado sobre el techo de la cueva. Me parece que esta era la parte de la cueva, ¿no? Sí, porque allá está el caminito y después subía así, se cruzaba. Qué vista, Cocho, ¿no? Es impresionante. La verdad que es increíble. Sigue llamándome la atención los cortes. Allá es impresionante. Es impresionante. Vamos a ver si logramos llegar allá, a la parte más alta del castillo. Ahí se ve que hay todo un caminito. La señora me dio el ok que se va a animar. Yo chocho. Llegamos a la cima, gente. Llegamos. Esa es la cara del indio. O sea que este sería el pelo. Qué buena decisión tuvimos de venir acá. La verdad que estábamos en duda de venir a este lugar. Por bueno, lo que nos habían comentado. Nos encantó. La verdad que nos encantó. Ahora vamos a merendar. A merendar algo. Y después vamos a bajar porque ya se nota mucho el cambio del clima. Está empezando a bajar el sol. Empezamos el descenso, gente, porque se está ocultando el sol súper rápido y es impresionante cómo cambió el clima y se levantó viento y está haciendo bastante frío y todavía tenemos bastante por bajar. Guarda, sí, voy a dejar de grabar mejor y voy a prestar atención al camino. Nos vemos abajo. Ya estamos abajo. Qué experiencia hermosa y no me deja de sorprender. Lo repetí un montón de veces y lo voy a seguir repitiendo. Es increíble la forma que tiene. Retomando la historia de los bandidos, después ellos más adelante formaron una alianza con los caciques pehuenches y sus hazañas, por decirlo de una forma, anduvieron o llegaron hasta Mendoza, San Luis, Santa Fe y hasta Buenos Aires. La historia de esta banda termina aproximadamente en los años 1832, cuando el presidente de ese entonces, José Prieto de Chile, indulta al último integrante de la banda de los Pincheira
ofreciendo como recompensa parte del botín que estaba escondido acá en los castillos. A dar unas vueltas acá por Malargüe. Vamos directamente en busca de las huellas. Bueno, estamos totalmente perdidos. No va esto, gente. Mirá el surco que venimos haciendo. ¡Ah, chava de coté! Es terrible. No sé qué hacer, Acocho. ¿Esto nos lleva a agarrar de noche este camino? ¡Ah, la mierda! ¡Ah! ¡Qué dolor! Ah, acabo de bajar el dron y me agarró el dedo. Vengo corriendo, gente. Me preocupa que no la veo a la flaca.